dice lo siguiente. Nos dice, con base en el texto, a ver, dice, el texto que se presenta a continuación debe ser completado de tal manera que exista concordancia entre los elementos. Y recuerde que la anterior semana ya tuvimos la primera clase en donde vimos concordancias, ¿no es cierto? Entonces vamos a recordarlo rápidamente, ¿no? Porque sí vimos lo que era la concordancia en este caso, entonces vamos a recordar. ¿Quién me dice, chicos, qué era la concordancia? ¿Qué es concordancia de oraciones? ¿Alguien que se acuerde? Debe ir de acuerdo al artículo o al sujeto del verbo. Listo, muy bien, excelente. En este caso, con referencia a la concordancia, decíamos que es la relación que debe existir entre el sujeto y el predicado, ¿no? Recordemos que en el sujeto está presente de quién se habla, entonces está presente el artículo y el sustantivo. Mientras que en el predicado va a estar presente el verbo. Y les habíamos dicho que dependiendo el sustantivo, va a depender el verbo, ¿no es cierto? Y una ayuda para identificar, en este caso, el número en la oración, es decir, si es singular o plural, tenemos al artículo, ¿no es cierto? Porque si ya dice él, obviamente ya le va a ayudar a identificar que el sustantivo va a ser singular, ¿no es cierto? En este caso, si usted tiene un sustantivo en singular, y yo le digo aquí, la mesa, ¿qué verbo usted utilizaría? ¿Singular o plural? ¿Quién me lo dice? Singular. Singular, yo puedo decir está dañada más que sea, ¿sí? Eso es la concordancia, chicos, ¿no? Si usted tiene un sustantivo en plural, en este caso yo puedo decir las mesas, ¿sí? Y obviamente este es el artículo, le va a ayudar a identificar el número en la oración. ¿Qué verbo será? ¿Singular o plural? Las mesas, ¿qué será? Plural. Plural, muy bien, están. Muy bien. Y por último, habíamos visto el sustantivo colectivo. ¿Qué era un sustantivo colectivo, chicos? ¿Alguien que se acuerde? Cuando mencionaba un grupo. Exacto, es aquel que menciona el grupo. Es muy diferente decir las mesas que el conjunto de mesas, ¿ya? Entonces, en esta oración que está con morado, se está dando o se está presentando un sustantivo colectivo en donde el verbo es singular o plural. ¿Quién me lo dice? Singular. El verbo Singular. va a ser muy bien en singular. Está. Sí, obviamente aquí está el artículo, dice el conjunto de, mostrando en este caso el sustantivo colectivo. Muy bien, eso es la concordancia, ¿no? A más de eso, que al completar oraciones, usted debe verificar que guarde una lógica, ¿no es cierto? Sí, una lógica. Ya va a haber tal vez palabras que indican el número en oración, si es singular o plural. En este caso, a ver, chicos, dice, la entrada y salida de autos al centro comercial, ¿ha sido o han sido suspendida? Ya dice aquí algo en singular, ¿no es cierto? ¿Qué será? ¿Han sido o ha sido suspendida? ¿Qué será? Ha sido. Ha sido, ¿no es cierto? Porque yo no puedo decir, han sido suspendida. Hay un error de concordancia si usted pone aquí en plural, ¿no es cierto? No dice suspendidas, sino suspendida, por tanto, debe ser aquí ha sido. Muy bien. Dice, los funcionarios de la empresa y de la seguridad no dan información a los clientes, ¿será? ¿Guarda esa concordancia o no dieron? Pero Exacto, no dieron, ¿no es cierto? No dieron información a los clientes. Será en pasado en este caso, porque si decimos no dan información, es como, en este caso, como que muy hasta grotesco, ¿no es cierto? No dieron información a los clientes. Testigos aseguran que la lluvia y el viento, ¿qué será aquí? ¿Ocasionó o ocasionaron este percance? Ocasionaron. Exacto, ocasionaron, ¿no es cierto? En este caso hay dos sustantivos, estoy en un sustantivo en plural, por ende el verbo debe ser en plural, ¿no es cierto? Como manifestamos. De acuerdo a eso, la solución que pusimos también fue la 3, ¿no es cierto? Esa es la solución. ¿Ya? Muy bien, eso es lo que vimos la anterior semana, ¿no es cierto? Les mandé deberes, etcétera. Esta pregunta número 2, en cambio, estaba en referencia al tema
de los homónimos. Sí, mire lo que decía esta pregunta. Sí, me acuerdo que hasta aquí hicimos. Dice, complete los espacios con las palabras correctas para que la oración no presente errores. Dice, no, y al decirme que no presente errores está en referencia a la ortografía, pero por lo general en las pruebas lo que es ortografía suelen involucrarlo con las palabras homónimas. Recuerde, las palabras homónimas son aquellas palabras que se parecen, pero como es un término muy general, suelen dividirse en este caso en dos grupos. Sí, en dos grupos para poder identificar cuáles son sus características. ¿Ya? Listo. En este caso tenemos por un lado a las palabras homófonas y por otro lado a las palabras homógrafas. Esta es la clasificación de las palabras homónimas, ¿sí? ¿Alguien me puede, por favor, recordar qué es una palabra homófona? ¿Qué es una palabra homófona? Aquellas que tienen igual sonido. Exacto. Homo significa igual y fono significa sonido. Por tanto, son aquellas palabras muy bien que se escuchan igual o tienen igual sonido, pero diferente escritura. Un ejemplo de palabra homófona, ¿cuál puede ser, chicos? Una palabra que la escucho igual, pero se escribe diferente. ¿Cuál? ¿Qué palabra será? A ver, díganme un ejemplo, chicos, de homófona. Hierba. Muy bien. Excelente hierba, ¿no es cierto? Le escucho bien, pero usted sabe que hay dos tipos de escritura de hierba, ¿no es cierto? Es por eso, por favor, que lo relacionan con el uso ortográfico, sí. Cuando escribe con hierba con B labial y hierba con V, por ejemplo, sería en este caso lo que me está pidiendo, ¿no? Y usted ve que lo está relacionando con las palabras homo. Muy bien. Otro ejemplo de palabra homófona, ¿cuál puede ser? Bueno, aquí hierba con B en relación al prato. Puede ser hola y hola. Hola. Excelente, muy bien. Sí puede ser, muy bien. Puede ser hola y hola, muy bien. Hola sin H cuando es del mar, ¿no es cierto? Y hola con H, un saludo. Sí, otra palabra homófona, ¿cuál puede ser, chicos? A ver, una palabra homófona, ¿cuál sería? Casa y casa. Excelente, muy bien, nos dice la señorita, casa y casa, ¿no es cierto? Sí, muy bien, casa con S del hogar y casa con Z de cacería, ¿no es cierto? Excelente. Vamos ahora entonces a recordar las palabras homógrafas. ¿Cuáles son las palabras homógrafas, chicos y chicas? Las que tienen igual escritura. Excelente, ¿no? Homo significa igual, grafo significa escritura, por tanto son aquellas palabras que tienen igual escritura, se escriben igualito, pero diferente significado. ¿Sí? Un ejemplo de palabra homógrafa, ¿cuál sería? Que la escribe igualito, pero tenga diferente significado. ¿Cuál podría ser? Banco, banco, Excelente, ¿no es cierto? Banco, ¿no es cierto? Usted sabe que hay dos tipos de banco, ¿no es cierto? Banco, cuando hago referencia a una silla o banco a la entidad financiera, ¿no es cierto? Entonces, esa es una palabra homógrafa. Muy bien, está escrito igual, pero tiene diferente significado. Otra palabra homógrafa, ¿cuál sería? Llama. Llama y Muy llama. bien. Llama y llama, dice, excelente. Llama una llama cuando es del fuego y la otra llama del animal, ¿no es cierto? Hasta llama puede ser de llamar también, por ejemplo, él me llama, por ejemplo, ¿no? Muy bien, entonces hemos recordado. Algo aquí también importante es decirles que las mismas palabras homógrafas son las palabras polisémicas. Sí, ¿qué era una palabra polisémica, chicos? ¿Quién se recuerda? ¿Qué es una palabra polisémica? Las que tienen varios significados. Exacto, eso significa polivarios, ¿no es cierto? Son aquellos que tienen varios significados, ¿sí? Y obviamente si yo le pregunto un ejemplo de palabra polisémica y usted me dice que es banco,
Yo le digo, sí, es polisémica, pero en este caso las polisémicas son las mismas palabras homógrafas. Sí, por favor, eso recordar. Sí, banco es polisémica. Sí, palabra polisémica y homógrafa a la vez. ¿Ya? Esto nomás, nada más, chicos. Esto vimos la anterior semana. Vamos entonces, por favor, ahora sí a completar la oración. Y en este caso dice completar, ¿no? Dice, descendió a la cima. Dice, a ver, entonces cima y cima. ¿Es una palabra homófona u homógrafa? ¿Quién me lo dice? Cima y cima. ¿Qué es? ¿Homófona u homógrafa? Homófona. Homófona, muy bien. Y entonces yo ya les había dado el significado de cima y cima, ¿no es cierto? Cima con C es la parte más alta de la montaña, la parte más alta de la montaña. Sí, o la cumbre, ¿no es cierto? La cumbre, etcétera. Eso es cima con C. Ya que cima con S, en cambio, es la parte más baja de la montaña. Sí, la parte baja de la montaña. ¿Ya? Y obviamente un sinónimo de cima con S viene a ser la hondura, ¿no es cierto? Hondura o la quebrada, ¿no es cierto? Listo, chicos. Tengo también otra palabra homófona que es casi casa, pero esa ya la vimos. Tengo otra que aquí dice vallas, vallas, ¿no es cierto? Y vallas. ¿Cuándo utiliza, chicos, vallas? Este vallas con la V y la Y. ¿Cuándo se utiliza? Del verbo ir y la otra de alimento. Exacto, muy bien. En este caso, cuando digo no te vayas, ¿no es cierto? En este caso, del verbo. Vayas con B labial, en cambio, es un fruto, ¿no? Y vayas, que es una palabra igual polisémica, que entre sus significados se cerca, ¿no? Porque hay las vallas publicitarias también, ¿no? Muy bien, de acuerdo, eso ya podemos resolver. Nos dice, descendió a la cima. ¿Con C o S será esa cima? ¿Quién me lo dice? ¿Es con C o con S? Descendió a la cima. No, con Con ese. ese. Con S, porque descendió es bajar. No tendría concordancia que diga descendió a la cima. No, no dice que subió. Sí, para que sea con la C. Dice descendió, entonces bajó a la cima con S. Sí, al punto más bajo de la montaña. Entonces, descendió a la cima mientras pensaba en la jornada de casa, debe ser aquí, ¿no es cierto? Porque al decir jornada no puede, en la casa usted no tiene jornadas, no tiempos para llegar, sino puede llegar a cualquier rato, sí. Entonces, jornadas de casa que había tenido. Miro unos cuantos jilgueros que comían, ¿qué sería aquí? Bayas, ¿no es cierto? Lo único que pueden comer es un fruto, no pueden, el resto no puede ser la cerca ni nada, sino el fruto. De acuerdo a eso, la solución que pusimos, ¿cuál era? Era la primera, ¿no es cierto? Sí, esa es la que pusimos. Listo, muchachos. Eso hicimos, por favor, hasta la anterior semana, ¿no es cierto? Y en este caso, repasamos y todo. Vamos a continuar, chicos. ¿O existe alguna pregunta adicional? ¿Ninguna? Alicia. Listo, vamos a continuar, ¿sí? Entonces, ir repasando estos temas. Vamos, por favor, con la pregunta 3 y nos dice lo siguiente. Lea el siguiente argumento e identifique la idea que corresponda a la contraargumentación. Me pide entonces, dice, identificar la contraargumentación. Vamos entonces a recordar. ¿Qué es un argumento, chicos? ¿Qué es un argumento y qué es un contraargumento en este caso? ¿Quién me lo dice? ¿Qué será? Un argumento es una opinión. Ya, listo. Mire, los argumentos y los contraargumentos. Un argumento, chicos, en este caso viene a ser una idea que apoya a la tesis. Sí, eso es un argumento. Por eso revisamos en el curso el argumento de autoridad, el argumento de evidencia, porque un argumento va a hablar, va a defender, va a apoyar la tesis. Por ejemplo, yo le puedo decir, la contaminación en Ambato creció, mi tesis.
los argumentos estarían orientados a hablar de esa contaminación y a apoyar que está siendo contaminado Ambato. Podría decir en estos últimos años, según una encuesta, hay mucha contaminación, se puede observar mucha basura en las calles, en los ríos. Eso es un argumento, ¿sí? Aquella idea que apoya una tesis, ¿no? Recuerde que una tesis simplemente es un tema de lo que se va a hablar. Sí, eso es un argumento. Si, por ejemplo, en mi tema yo digo que el virus ya no se está propagando, todos mis argumentos deben apoyar esa idea. Pero algo contrario sucede con un contraargumento. Un contraargumento, por favor, es aquel que no apoya a la tesis. Sí, si por ejemplo yo digo que la contaminación está en Ambato, un contraargumento sería decirme lo contrario, que no es mentira, mejor ha mejorado el uso tal vez tal vez la convivencia con el ambiente. Sí, eso es por favor un contraargumento, el que no va a apoyar la idea, el que no apoya la tesis. Sí, que va a decir todo lo contrario. Si por ejemplo yo digo, hoy es un día hermoso, el contraargumento dirá, no, es un mal día. Sí, eso es un contraargumento, el que no apoya la tesis. Entonces, lo que me dice aquí, chicos, es que debo leer esta pequeña oración e identificar cuál es el contraargumento. Eso me dice, ¿no es cierto? Lea, dice, e identifique la idea que es un contraargumento. Entonces, vamos a ver de qué habla. Dice, la lectura estimula la actividad cerebral, ejercita la memoria, mejora la capacidad de análisis y concentración de los jóvenes. Y yo pregunto, por favor, esta idea habla de la lectura, pero habla de aspectos positivos o negativos de la lectura. ¿Quién me lo dice? Positivo. Exacto. Yo puedo ver que está hablando de aspectos positivos. Entonces, en este caso, el contraargumento debe hablar de lo contrario, no debe apoyar. Sí, usted ve que aquí habla de cosas importantes, buenas de la lectura, la concentración, la memoria, etc. ¿Cuál será, chicos, el contraargumento? ¿Cuál no apoya? ¿Cuál dice otra cosa? Habla de algo negativo de la lectura. La primera dice, los hábitos de los lectores se desarrollan a lo largo de las etapas escolares. La lectura estimula la percepción en todas las edades. 3. La lectura frecuente en dispositivos electrónicos puede provocar el síndrome de fatiga visual. O la 4. Los hábitos de lectura promueven la imaginación y esto desarrolla la capacidad creativa del estudiante. ¿Cuál será, chicos, el contraargumento? ¿Quién me lo dice? ¿Quién lo escribe en el chat? Muy bien, por ahí me dicen que la solución es la C. Sí, y excelente. La C es el contraargumento, porque usted ve que aquí dice que la lectura puede provocar el síndrome de fatiga visual. Está hablando de un aspecto negativo. Sí. Usted ve que esta última que dice que promueve la imaginación, capacidad, etcétera, este sería un argumento, porque apoya sobre la lectura en algo positivo. Al decir que estimula, este es un argumento, porque está hablando de algo positivo. Y obviamente la primera que dice los hábitos de los lectores se desarrollan a lo largo de la etapa escolar, entraría dentro de un argumento porque no está hablando mal de la lectura, ¿no es cierto? El único que habla mal de la lectura es la 3. La lectura frecuente en dispositivos electrónicos puede provocar el síndrome de fatiga visual. ¿Sí? Este es el contraargumento. ¿Está entendido, chicos, o no? Sí, profe. Listo, muy bien, muchas gracias. Y no se olviden, el contraargumento es simplemente el que está contra de lo que se dice, ¿ya? En contra. Sí, profe, muchas gracias, muchachos. Continuamos. Esta pregunta 4, y tengo aquí otra opción. Me dice, ahí se ve. Seleccione cuál de las siguientes opciones no es una metáfora, ¿sí? Recuerden, por favor, chicos, que la metáfora es una comparación. Entonces lo voy a escribir aquí. La metáfora es una comparación. Y recordemos que hay otra figura literaria también que compara, llamado el símil. Pero en este caso, por favor, como les decía, el símil siempre va a tener el conector como. Y este conector como
es el que va a comparar dos elementos. Sí, como en la analogía. Sí, compara dos elementos. En un elemento 1 que es comparado como un elemento 2. Yo puedo decir, eres tan fuerte como un roble, por ejemplo. Estoy comparándole al hombre con el roble. O tus ojos son verdes como el bosque. Sí. Ojos verdes como el bosque. Entonces usted ve que está comparando y obviamente compara dos elementos diferentes. Pero en cambio la metáfora, yo les decía que es una comparación más directa, porque en este sentido, primero, no hay ningún cómo, ¿sí? Si no va a utilizar otras palabras. Un ejemplo de metáfora sería ojos de sol, por ejemplo, digamos, ¿no? De ojos de mar. O tus labios son, tus labios son, son son, aquí podríamos poner, son de fresa, por ejemplo, ¿ya? Entonces, mire, en la metáfora, igual compara, pero en este caso, una de las características principales, bueno, usted puede ver que no existe el cómo en este caso, ¿no es cierto? Sí. Vamos a ver entonces, por favor, con referencia a eso. Y aquí ya les iba a escribir una metáfora. Si yo les digo a estos chicos, tus labios son como la fresa. En este caso, chicos, esta oración sería una metáfora. Porque usted puede decir, pero está el cómo, y usted dijo que el cómo es el símil. Pero mire, es algo diferente. Aquí está relacionando dos elementos. Y usted ve que el único que enlaza es el cómo. En cambio, aquí en esta oración, usted tiene son como. Es algo diferente. Por tanto, ya no es un símil, ¿sí? Porque aquí yo digo, tus labios son como la fresa. Sí, por favor, sería una metáfora, porque reitero, si es un símil, solo debe estar el como en la mitad, comparando los dos elementos, al inicio o a la mitad, pero comparando los dos elementos. En cambio, aquí en la metáfora dice son como. Entonces, lo está comparando, pero en este caso, no, por favor, no puede ser ningún símil. ¿Cuál? Y entonces ahora sí respondemos la pregunta. Dice, ¿cuál de las siguientes opciones no es metáfora? Por ejemplo, esto número 4 no hay problema, es metáfora. Dice, mire, la sangre era hielo en mis venas. Entonces está comparando la sangre con el hielo, ¿no es cierto? Usted ve que no hay ningún cómo, por eso eso es una metáfora. Aquí me dice, ¿cuál no es metáfora? Es decir, ¿cuál es símil? Eso me está preguntando. El sol es fuego. Este también es una metáfora, ¿no es cierto? El sol es fuego, entonces está comparando. Mire lo que dice aquí. Y estas dos primeras preguntas tienen uno de ellos es distracción. Dice el primero, aquel niño es tan alto como un árbol. Mire. Y la dos dice, tus ojos son como palomas detrás de tu velo. ¿Cuál de los dos chicos no es metáfora? ¿Quién me lo dice? ¿El uno o el dos? El uno. El uno. El uno, muy bien. El uno no es metáfora, el uno es un símil, porque está comparando dos elementos. El niño es tan alto como un árbol, ¿sí? Entonces usted ve que aquí existen los dos elementos y el enlace. Alto como el árbol. Verdes como el bosque, ¿sí? En cambio aquí la dos dice, tus ojos son como palomas detrás de tu velo. Aquí usted me puede decir, pero si está pues el como, pero no está solito como debe estar en el símil. Sí, aquí se son como, entonces esto vendría a ser una metáfora. Sí, tus labios son como de fresa, por ejemplo. Tus ojos son como, aquí se son. ¿Ya? Por eso no es símil, sino es una metáfora, chicos. Listo, ¿puedo continuar, muchachos? ¿O tienen alguna pregunta? ¿Puedo continuar? Sí, profe. Listo, vamos a continuar entonces. Continuemos. Y por aquí nos decían, sí, profe, siga, dice. Vamos a continuar.
Vamos con este nuevo tema. Este es un nuevo tema, chicos. Dice, ¿qué función del lenguaje pertenece al siguiente fragmento? Sí, vamos en este momento, por favor, a repasar sobre las funciones del lenguaje. Sí, por favor, poner atención. Es un tema nuevo, como les digo. ¿Ya? Que sí lo tomaban antes, chicos. Antes tomaban estos temas, pero ya cuando hubo el ser bachiller ya lo eliminaron. Sí, y otra vez, mire, aparecen las preguntas piloto. Mire, las funciones del lenguaje están en función al propósito, ¿sí? Al propósito que tiene tal vez la comunicación. Esa es la función del lenguaje, ¿no? Por ejemplo, si usted se dirige tal vez para hablar con su mamá y pedirle permiso para salir, eso es un propósito diferente cuando, por ejemplo, usted está conversando sobre las noticias, por ejemplo, ¿sí? Entonces, cada una de las conversaciones va a tener un propósito, ¿no es cierto? Tiene un propósito para el receptor, ¿no es cierto? Sí, usted se dirige en este caso, utiliza diferentes funciones del lenguaje de acuerdo a la comunicación que tiene. Sí, por ejemplo, si está contándole a su amiga sobre sus sentimientos, que está triste, etcétera, sería una función muy diferente cuando usted, por ejemplo, le conversa a otra amiga acerca de las elecciones, digamos, ¿sí? Cada una de las conversaciones va a tener una función diferente. Sí, va a hablar obviamente de un diferente tema y por ende tiene un fin, ¿sí? Es el propósito de la comunicación. Y en este caso existen 6 funciones del lenguaje. Entre ellos tenemos la función expresiva o emotiva, ¿ya? Y en este caso, chicos, como lo dice el nombre, la función expresiva, simplemente, chicos, es aquella que va a expresar una emoción, ¿no es cierto? Sí, por ejemplo, si usted le cuenta a su amiga que está feliz de la vida, que todo le ha ido bien, le expresa tal vez un sentimiento de tristeza, que algo le pasa, etcétera, es una función expresiva, ¿no? Expresa, sí, expresa una emoción, un estado de ánimo, sí, una sensación, estado de ánimo, ¿ya? Como por ejemplo, si usted dice, te quiero mucho, por ejemplo, ¿no es cierto? Ese tiene una función emotiva, expresiva. O me siento triste, ¿ya? Esa es una función expresiva, emotiva, ¿ya? Vamos con otra función del lenguaje. Y en este caso, tenemos a la función conativa o apelativa. Sí, conativa, apelativa. O apelativa, así se llaman, ¿no? Y este tipo de función del lenguaje es aquella que pretende influir en el receptor, sí, pretende influir o incitar a otro para que realice o haga algo. Sí, es más o menos como un mandato o una orden. Por ejemplo, si su mamá dice, lava la ropa, eso es una función apelativa, porque están influyendo en usted para que usted realice algo. Si le dice, oye, estudia, atiende a clases, es una función apelativa, ¿sí? Porque desea en usted tal vez que usted realice una acción. Sí, un ejemplo sería, cuelga la mochila, por ejemplo. Cuelga la mochila en ese clavo, por ejemplo, es una función apelativa, ¿sí? Porque usted qué va a hacer, hacerlo, ¿no es cierto? Entonces, por eso dice incitar a que otro haga algo. O atiende a clases, ¿sí? Es una función conativa. Vamos con otro tipo de función de lenguaje, es la función poética, ¿sí? Y la función poética, como el nombre lo indica, chicos, es aquella que se va a utilizar cuando le están
le dicen, le recitan un poema. Y obviamente recuerde que en los poemas utilizan figuras literarias. Sí, toda expresión, por ejemplo, que embellece el lenguaje, va a tener una función poética. Por ejemplo, le pueden decir, estás tan hermosa como el sol de esta mañana. Entonces, eso es una función poética porque está expresando el mensaje de una manera adornada, de una manera bella, como un poema, ¿no? Recuerde que en una función poética se deben utilizar las figuras literarias, ¿no es cierto? Puede decir, eres tan hermosa como el amanecer, por ejemplo. ¿Sí? ¿Ya? Esa es una función poética, ¿no? Tenemos otro tipo de función del lenguaje, que es la función, luego les tomo, así que atender, chicos, ya les estoy igual resumiendo, así que por favor van a copiar. Función informativa o referencial, ¿ya? Y como el nombre lo indica, chicos, va a ser todos aquellos mensajes que pretendan informar, ¿sí? Son aquellos mensajes que pretendan informar, aquellos mensajes en donde usted va a aprender conceptos nuevos. Además de eso, puede exponer un hecho, ¿sí? En una función informativa como la noticia. La noticia tiene una función informativa porque va a informar, va a hablar acerca de hechos, ideas, pero basadas siempre en la realidad. Por ejemplo, si usted me dice, ¿sabe qué? Dicen que las elecciones es en abril 2021, ese tiene la función informativa porque me está informando, ¿sí? O si, por ejemplo, decimos que luego del punto, luego del punto se escribe con mayúscula, por ejemplo. Ese también es una función informativa o referencial porque está hablando de algo real, ¿no? Está aprendiendo nuevos conceptos. ¿Sí? Muy bien. Por ejemplo, en este momento al compartir este tema de funciones del lenguaje, estaría utilizando una función informativa referencial porque estamos aprendiendo algo nuevo, ¿no es cierto? Le estoy informando sobre algo real que existe. Y por último, chicos, no me faltan dos. Bueno, tenemos a continuación la función metalingüística. ¿Sí? La función metalingüística. Y en este caso, la función metalingüística está referenciada a escribir, ¿sí? A pronunciar palabras desconocidas. Sí, palabras desconocidas. O también los neologismos. ¿Ya? Obviamente también está relacionado al decir el significado de la palabra. ¿Ya? Esa es una función metalingüística. Por ejemplo, cuando ustedes dicen esto es cool, ustedes están utilizando una función metalingüística, ya que enlaza una palabra que no es común en nuestro país, digamos, ¿no? Que no es de nuestro país, es un neologismo. Esto es cool, por ejemplo, y luego puede decir cool significa que es agradable, etcétera. Esa es una función metalingüística, chicos. Sí, cuando ustedes siempre vean palabras que no sean del entorno propio. Sí, por ejemplo, otro ejemplo sería, eso está freak, por ejemplo. Eso es un neologismo porque freak es introducido a nuestro país, tiene la función metalingüística. Y por último, tengo la función fática. La función fática, chicos, se da o está presente al inicio. Sí, es aquel, chicos, en el que abre, cierra o mantiene la conversación. Esa es una función fática, ¿no? Por ejemplo, el hecho de que usted diga, hola, ¿cómo estás? Inicia la conversación, esa es una función fática. Si dice, bueno, hasta luego, hasta mañana, es una función fática porque usted está terminando la conversación. Por ejemplo, están conversando y por ahí hay un minuto de silencio y usted dice, ¿y qué más hiciste?
Esa es una función fática, porque está referenciada a cómo abre, cierra o mantiene una conversación. Y ejemplo sería lo que les dije. Hola, ¿cómo estás? Esa es una función fática. Sí, porque inicia la conversación. O bye bye. Sí, hasta luego. ¿Ya? Tiene, por favor, una función fática. ¿Está claro, chicos, o no? Para realizar el ejercicio, esto deben saber de funciones del lenguaje. ¿Continúo o algo que no entendieron? ¿Algo que no hayan entendido, chicos? Listo. Muy bien, entonces por ahí nos responden, dice, siga, profe, dice, listo, muy bien. Entonces vamos a hacer los ejercicios, ahora sí. Nos dice, mire, ¿a qué función del lenguaje pertenece el siguiente fragmento? ¿Qué era una función referencial o emotiva, chicos? ¿Cuál era esa? ¿Quién me lo dice? Era la función. Informar, aprende conceptos. Exacto, la función referencial o informativa, como dice la palabra, es el que informa, es el que le da a conocer nuevas ideas o conceptos, ¿no es cierto? Sí, eso es una función informativa. Muy bien. ¿Cuál es la función poética, chicos? ¿Qué tiene como finalidad la función? Ay, ahí está. Embellece el lenguaje. Exacto, esa que embellece el lenguaje, sí, embellece el lenguaje. Sí, cuando le están diciendo por ahí una copla, cuando le están diciendo por ahí un poema, ¿sí? La función emotiva o expresiva, ¿cuál es esa? Expresa emociones. Sí, muy bien. El que expresa emociones. Sí, permítame un ratito. Justo se va a apagar la computadora. Un ratito. Listo, muy bien, ¿sí? La función emotiva o expresiva es aquel que va a expresar una emoción, ¿no es cierto? ¿Y cuál es la función apelativa, chicos? ¿Cuál era esa? El que hace influir o licitar a otra parte. Exacto, es el que influye o incita una acción en otra persona. Sí, por ejemplo, si usted dice, lávate las manos antes de comer, eso tiene una función apelativa, porque usted le está dando una orden, trata de influir en la otra persona. Si dice, oye, estudia, ya mismo es la prueba, es una función apelativa, porque trata de motivar, incitar o influir en la persona para que haga eso, que estudie. Sí, vamos a ver qué función del lenguaje es, y si ya lo sabe, puede escribirse en el chat. Dice, la Embajada de los Estados Unidos en el Ecuador hizo aclaraciones sobre los trámites de visa en sus dependencias diplomáticas entre Quito y Guayaquil. A través de este comunicado se informó, dice que debido a los efectos de la pandemia, la misión de Estados Unidos en el Ecuador actualmente no puede procesar la mayoría de solicitudes de la rutina de visa de no inmigrante, incluidas las visas B. Entonces, la solución en este caso me dicen que es la A y sería la correcta. Usted ve que está informando, ¿no es cierto?, acerca de los trámites de las visas. No me está diciendo un poema o adornando el mensaje, no me provoca llorar o reír, no está influyendo en mí, ¿no es cierto? Es simplemente información, ¿ya? Es una función
informativa. Listo, muchachos, vamos a continuar. Entonces, facilito, mire, siempre y cuando usted sepa diferenciar, por supuesto. Sí, porque si no estudia nada, ahí usted dice facilita, y si va a ser en cambio difícil. Tiene usted que tener algunos conceptos, y eso es lo que estoy haciendo. 6 nos dice, mire, dice, la siguiente reseña, dice, de la obra Siete lunas y siete serpientes de Demetrio Aguilera Malta, reconocido por su producción en el realismo mágico. A partir de ello, identifique la característica del género. Entonces, chicos, aquí no me está diciendo que reconozca tal vez el argumento de qué trata esta obra de Siete lunas y siete serpientes, sino lo que la pregunta me está aquí diciendo es que identifique la característica del género del realismo mágico. Eso me está diciendo. Sí. Entonces, chicos, en realidad esta pregunta, este texto es tal vez un poco inútil leerlo. ¿Por qué? Porque si usted ya sabe qué es el realismo mágico, obviamente usted debe encontrar directamente la respuesta, porque aquí no me está diciendo lea cuál es el personaje, no dice eso, sino dice que en base a este texto diga cuál es la característica principal del realismo mágico. Y yo ya les había dicho, ¿qué era el realismo mágico, chicos? La anterior semana les dije, ¿qué era el realismo mágico? ¿Cuál era la característica? ¿Quién me lo recuerda? ¿Qué era el realismo mágico? Tomaban cosas o hechos reales y trataban de exagerar un poco. Ya, dice, trataban de exagerar un poco, dice, sí. Vamos entonces a ver, miren, el realismo mágico es también conocido como el boom, sí. Entonces vamos a recordar. Este realismo mágico es también conocido como el boom latinoamericano. Sí, yo las vi, y obviamente muy bien al decir realismo y mágico, es aquel en donde mezcla, por favor, el autor mezcla la realidad y la fantasía. Sí, porque recuerden en este caso, al decir el realismo, la escuela literaria del realismo, hablaba de forma real de la explotación, por ejemplo, ¿no es cierto? No había imaginación como tal. Pero en cambio aquí en el realismo mágico, primero es la mezcla de la realidad y la fantasía. Pero en este caso, el autor muestra lo irreal, muestra, sí, el autor en esta escuela literaria muestra lo extraño o la fantasía como algo normal, sí, como algo común, como algo normal o común, ¿sí? Eso, miren, es el realismo mágico. Es aquel que mezcla la realidad y la fantasía y es en donde el autor muestra esa fantasía, esa rareza, como algo normal, como que no pasara nada. Eso es el realismo mágico, chicos, ¿sí? Entonces, chicos, ¿cuál sería la solución? Si ustedes leen, por favor, este texto, obviamente van a encontrar, chicos, esta característica que les estoy diciendo, en donde el autor simplemente utiliza esa fantasía, pero los personajes, la historia lo muestra como algo normal, ¿sí? Por ejemplo, en este caso, digamos que en esta historia hay fantasmas, pero el autor lo toma como algo normal, los fantasmas. Sí, muy bien, entonces vamos chicos a ver cuál será la solución. Ya, como les digo, no es necesario leer si usted sabe que es un realismo mágico, y ya lo recordamos, porque sí les dije la anterior semana esto. ¿Qué será el realismo mágico? Dice, mire, el realismo mágico busca plasmar un mundo absurdo y lógico donde la razón no puede dominar al subconsciente, dice. La B, el realismo mágico concibe la poesía como un medio para conocer la realidad profunda y espiritualidad que se esconde bajo los sentidos. Aquí no hay poesía, por eso no. El realismo mágico prioriza las reflexiones críticas de la sociedad, por lo general denunciando situaciones de marginación y explotación. Mentira. Sí, en el realismo mágico el narrador genera una atmósfera de normalidad, aunque se trate de sucesos extraordinarios. ¿Cuál será la solución? Muy bien, me dicen que la solución es la D. Miren, es algo similar a lo que les dije.
En el realismo mágico, el narrador dice, mire, genera una atmósfera de normalidad, aunque se trate de sucesos extraordinarios, ¿sí? Lo mismo que les dije, que el autor hace ver esa fantasía que utiliza como algo normal, ¿sí? Es la D. Muy bien, chicos. Por favor, no olvidarse acerca del realismo mágico. ¿Alguna pregunta, chicos, o ninguna? Ninguna, profe. Listo, vamos a continuar entonces. Vamos con la pregunta número 7. Y nos dice, identifique la idea principal. Sí, entonces ya habíamos visto ideas principales. Y yo les había dicho que hay dos tipos de ideas principales, ¿no es cierto? ¿Cuáles son esos, chicos? ¿Qué tipos de ideas principales tenemos? ¿O es una? La explícita y la implícita. Exacto. La idea principal explícita y la idea principal implícita. Esos son los dos tipos de ideas. Pero en este caso, al decir mi idea principal, hasta el momento no puedo decirles con precisión es explícita o implícita, ¿no es cierto? Porque primero tengo que leerlo. Pero en este caso, sea explícita o sea implícita, lo importante, chicos, es que usted entienda lo que lee. Sí, entienda la lectura, ¿sí? Obviamente, al entender la lectura, usted va a poder determinar el tema, ¿sí? De lo que se habla, qué está diciendo. Entonces, eso es la idea principal, ¿no? ¿De qué habla el autor? ¿Cuál es la idea que engloba al texto que vamos a leer? Vamos entonces, chicos, por favor, a leer, ¿no? Nos dice, mire, un texto argumentativo es una organización textual centrada en el juicio y en la toma de una postura respecto a algún asunto polémico. Dicha acción que defenderá la posición que se asuma a través de una serie de razones. Es por ello que este tipo de escrito tiene como objetivo expresar o rebatirlas con el fin de persuadir o convencer al receptor. Mire, entonces este texto está hablando acerca del texto argumentativo, ¿no es cierto? Y recuerde que el texto argumentativo, si lo habíamos visto, es aquel en donde usted puede persuadir o convencer, dice, ¿no? Y usted puede opinar, puede rebatir, puede expresar sus ideas. ¿Qué más nos dice? Dice que hay una postura clara. Hay una idea que va a defenderse, como en mi ejemplo que les dije, que voy a hablar acerca de la contaminación en Ambato, mi postura. Y en este caso va, dice, a ser sustentada por razones. Listo, entonces vamos a ver, chicos, cuál será la idea principal, cuál sería la solución. Y por aquí los compañeros me dicen que es la B. Vamos a ver, chicos, ¿no? Recuerden, la idea principal tiene que hablar de esto, del texto argumentativo y sus características que tiene. Listo, vamos a ver, voy a leerlos, chicos. La dice, el texto argumentativo es una estructura coherente que defiende una posición mediante razonamientos para dar a conocer un punto de vista irrebatible. Esto es lo que está mal, lo que dice irrebatible. Porque claramente nos dice que un texto argumentativo usted puede rebatirlas, es decir, dar su opinión. Sí, y aquí me dice que es irrebatible, o sea que no puede cambiarse la idea. No, en una opinión usted puede decir lo que piensa, ¿no es cierto? Por ejemplo, las elecciones, yo podría decir lo que pienso acerca de las elecciones, ¿no? No es que voy a decir y opinar igual que los candidatos políticos, eso es irrebatible. Sí, aquí me dice que es rebatible, no irrebatible. La B dice que es una estructura coherente que defiende una posición mediante razonamientos para un punto de vista polémico. Usted ve que hasta repite el tema, mire, vista polémico, una posición, razonamientos, razones, hablaría, ¿no? Sí, muy bien, esa es la solución, chicos, la B, ¿sí? ¿Por qué no era la 3? Porque dice aquí que es una estructura incoherente y no es incoherente. ¿Por qué no era la 4? Porque dice que no defiende una posición y aquí dice que va a defender mejor. Sí, defiende una posición. Esa sería muy bien, chicos, la solución. Usted ve que está hablando del mismo tema, los textos argumentativos, y además de ello reitera, ¿no es cierto?, cuál es su fin. Dice que defiende una posición por una serie de razones o razonamientos y es un punto de vista polémico, un asunto polémico. Sí, muy bien, esa ha sido la solución, chicos. ¿Alguna pregunta o ninguna, chicos?
¿Alguna pregunta? No, No, profe. listo. Listo, muchas gracias. Continuamos entonces. Vamos con la pregunta 8. Y en este caso dice lo siguiente. Dice, selecciona la opción correcta para completar el sentido del siguiente párrafo. ¿Sí? Dice el párrafo argumentativo, propósito e importancia de la comprensión lectora. Este sería el tema. ¿Sí? En este caso, chicos, por favor, para completar un texto, obviamente usted debe ver que haya una lógica. Sí, hay una lógica. Y que al poner esas palabras, en este caso, guarde, por favor, un mensaje correcto, sí, que se entienda el mensaje y, diga, y sea algo razonable, sí, no tal vez algo que no se entienda, sino un mensaje entendible. Vamos, chicos, a ver con cuál sería. A ver, voy a hacer con la primera. Si ustedes ya saben la solución, pueden escribir en el chat, ¿no? En este caso voy a hacerlo con la primera para ver si encajan las palabras. Dice, la comprensión lectora es el principal propósito de la lectura. Tiene una lógica, ¿no? Y es el resultado de la aplicación de estrategias para entender, recordar y encontrar el significado de lo que se haya leído. Mire, aquí nos está diciendo que es la comprensión textual. Guarda concordancia estas tres. Ya es para encontrar el significado, recordar, etc. Dice asimismo, la comprensión lectora es necesaria en todas las áreas curriculares, no solo en lengua y literatura. Usaremos la comprensión lectora para aprender ciencias naturales, matemática, historia, entre otras disciplinas. Aquí al escribir aprender ya no guarda un correcto razonamiento en la oración, porque usted está diciendo que con la comprensión lectora ustedes que va a aprender ciencias naturales. No, aquí simplemente nos dice que la comprensión lectora es como una ayuda para poder entender. Entonces esta palabra ya no encajaría aquí, porque no es que usted ya sabe leer bien, ya va a aprender matemáticas, directamente las tablas, historia, no, sino la comprensión lectora es una herramienta que va a facilitar el aprendizaje, ¿sí? Vamos, entonces yo digo la A no es porque esta palabra no encajó. La B, la comprensión lectora es el principal fin de la lectura y el resultado de la utilización de métodos para entender. Bueno, podría ser estas dos, pero veamos, dice, usaremos la comprensión lectora para atraer ciencias naturales. No, no guarda concordancia atraer, o sea que va a venir esta materia a mí. No, no tiene concordancia. Me dicen, chicos, que es la C, me dice. Sí, veamos, dice, la comprensión lectora es el principal objetivo de la lectura y es el principal, y es el resultado de la formulación y tácticas para entender, recordar y encontrar el significado. Ya, están bien. Pero acá me dice, usaremos la comprensión textual para comprender. Listo, estaría bien, comprensión textual para comprender. Claro, esta sería muy bien la solución, ¿no? Porque aquí para captar ciencias naturales no tiene relación captar, o sea, ¿cómo no? Para comprender. Muy bien, esa sería la solución, muchachos. Sería la opción 3. Muy bien, chicos. Simplemente busque, chicos, ¿no? ¿Cuál encaja mejor? Sí. ¿Alguna pregunta, muchachos, o ninguna? No, profe. No, profe. Listo, vamos a continuar entonces. Continuamos. Pregunta 9 dice lo siguiente. Y aquí me falta una pregunta. Una opción, perdón. Dice, seleccione la opción correcta. ¿Cómo está estructurado un texto argumentativo? Y yo sí les había también dicho esto, cómo está estructurado un texto argumentativo. Pero yo les hablé de forma general. Yo le dije que el texto argumentativo, y no ven, hay tipos de texto, también les van a tomar, mire, y sí vimos tipos de textos. Sí, el texto argumentativo yo les dije que tiene como función opinar, sustentar una idea por medio de razones. Y las partes, les había dicho, del texto argumentativo son tres. Son la tesis, los argumentos y la conclusión. Eso les había dicho, chicos. ¿Ya? Obviamente usted puede decir, pero eso no está aquí, pero está un sinónimo. La tesis, chicos, viene a ser la idea principal de lo que voy a hablar. Los argumentos vienen a ser las ideas secundarias, es decir, que van a apoyar a mi idea principal.
y la conclusión, que es la parte final, que tiene como finalidad reafirmar la tesis. ¿Sí? Reafirma la tesis. ¿Cuál sería, chicos, la solución? Por ejemplo, este que dice introducción, discurso, recomendaciones y conclusiones, no es, chicos, un proyecto o un informe para que tenga recomendaciones y conclusiones. Esta no es. Dice introducción, marco teórico, resumen y conclusiones. Tampoco, ¿no es cierto? Marco teórico es un proyecto, etcétera. ¿Cuál será, el 1 o el 2? Y aquí me dicen que puede ser la A. Dice introducción, cuerpo y desarrollo y conclusión, ¿no es cierto? En la introducción estaría la tesis, en el cuerpo, los argumentos y la conclusión. Muy bien, esta es la solución. Usted me puede decir, ¿por qué no es la 2? Bueno, aquí dice introducción, tesis, pero aquí dice proposiciones, y las proposiciones es diferentes ideas. Eso es una proposición. Sí, cuando usted decía, a ver, ¿qué me propone? ¿No? ¿Qué propone para este día? Entonces, obviamente le va a dar diferentes razones. Y obviamente aquí al hablar de un texto argumentativo, esas razones deben hablar de un solo tema, que va a ser mi tesis. Por eso no es la solución, chicos, la 2. Sí, por las proposiciones. ¿Ya? La solución, reitero, es la A. Introducción o tesis, cuerpo, desarrollo o argumentos y conclusión. ¿Sí? ¿Puedo continuar, muchachos, o no? Sí, profe. Listo, continuamos, muchachos. Cualquier pregunta me la hacen, sí, por favor, muchachos. Listo, muy bien, vamos con la número 10. Dice, elija la respuesta correcta. ¿Cuál es el nombre de este importante poema? Y ya me dice que es de César Dávila Andrade. Y nosotros ya vimos, chicos, esta pregunta, ya vimos, chicos, sí. ¿Por qué? Porque César Dávila Andrade pertenece al realismo. Entonces él tiene un poema que sí les dije, y ustedes también me lo están reafirmando. Y muy bien, el poema de César Dávila Andrade se llama Boletín y Elegía de las Mitas. Si usted no se recordaba, aquí en el texto, mire, está una pequeña reseña de lo que se trata. Dice que es un poema que denuncia, de corte indigenista, que habla de la miseria, de la vida del indio ecuatoriano. Sí, de eso habla Boletín y Elegía de las Mitas. Del sufrimiento, en ese caso, de los indígenas que morían a cántaros por el trabajo, por la necesidad, por la miseria, ¿sí? Es un poema, sí, de César Dávila Andrade. Muy bien, chicos, esa es la solución. Guairapamushkas es un cuento de Jorge Casa Coronel, ¿sí? Nada más. Continuamos, muchachos, ¿no? Entonces es Boletín y Elegía de las Mitas. Continuamos con el número 11. Y esta pregunta número 11 tiene mucho que ver con comprensión textual. Usted debe entender de lo que va a leer. Sí, dice lo siguiente. Lea con atención, ya le dice lea con atención para que entienda, comprensión textual. Y señale qué predomina en la descripción. Vamos a ver qué predomina, dice. ¿Qué quiere el autor enfatizar? Eso me dice, ¿qué está haciendo cierto énfasis, no es cierto? ¿Qué es lo que el autor quiere hacer notar como importante en esta descripción? Sí, vamos a ver entonces qué predomina. Sí. ¿Qué está haciendo énfasis? Vamos a ver, chicos. Entonces, ¿qué predomina en el texto? Eso me dice. Ahí está. Dice, como si estuviese predestinado para la aventura, Julio Verne nació un frío 8 de febrero de 1828 en Nantes, uno de los puertos más importantes de Europa, en cuyos muelles trajinaban comerciantes y marinos, mercancías llegadas de los últimos confines de las tierras coloniales y veleros y nuevos navíos arribando y zarpeando en un mundo hecho a la medida de la imaginación de cualquier muchachito curioso. Descendiente de marinos bretones, su padre, sin embargo, ejercía su profesión de reconocido abogado
ajeno a la vida portuaria. Sophie, su madre, a la que siempre estuvo muy unido, inculcó en él y en sus 4 hermanos menores un amor incondicional por los libros y el mar. Y tal vez por esto, o bien atendiendo a la voz de su memoria, ya dice no, bien por esto, un joven Verne de 11 años decidió enrolarse como polizón en uno de los barcos destinados a América, con la romántica idea de traer de allá un collar de coral para su prima Caroline, de la que estaba locamente enamorado. Este noble objetivo no le sirvió para librarse del duro castigo que recibió cuando su padre lo interceptó antes de que el buque zarpara. ¿Qué predomina, chicos, en el texto? Dice, ¿qué está predominando el autor? ¿Qué quiere hacer énfasis acerca de Julio Verne? Hablar tal vez acerca de los rasgos culturales de esta familia, hablar acerca de la infancia, esa es la finalidad del autor, lo que predomina en este texto, tal vez la infancia. Un ejemplo de ideología romántica del escritor o los castigos propinados a los jóvenes en la antigüedad, perdón. ¿Qué será, chicos? ¿Qué predomina en la descripción? El autor, ¿de qué quiere hablarles mediante este texto? Hablar acerca de qué tema. Me dice la C, ¿ya? Bueno, en este caso muy bien no es la A, porque aquí dice rasgos culturales de la familia. Aquí no estamos hablando solo de la familia, o sea, enfatizar a la familia de Verne. La infancia de Julio Verne no está hablando todito el texto cómo fue su infancia específicamente, ¿no es cierto? Sino destaca un sentimiento, en este caso de Julio Verne, ¿no es cierto? Por eso tampoco puede ser la 4 que dice los castigos propinados. No está hablando de los castigos que ha habido, que les daban a los jóvenes. Sería muy bien la C. Dice, mire, un ejemplo de ideología romántica del escritor, ¿sí? Aquí nos dice, ¿no? Dice que estaba muy unido en él y había un amor incondicional por los libros. Entonces aquí hay un amor, un sentimiento. Luego dice que él, claro, Julio Verne, sus historias son de aventura, las historias de Julio Verne, ¿no? Y obviamente son aventuras en donde enrola el amor, ¿sí? Las ideas románticas. Sí, muy bien, entonces aquí la solución sería la C. Sí, lo que predomina en el texto es hablar de este amor de Julio Verne, sí, que se ve reflejado en todas las historias de él. Listo, muchachos. Vamos entonces a continuar con la siguiente pregunta. Si no hay ninguna, por supuesto. A ver, vamos a esta. Dice la pregunta 12, lo voy a hacer un poquito más chiquito. Dice, con base en el texto responda la pregunta. Vamos a ver qué pregunta es. Vamos a ver, ¿y qué tema es? Dice, mire, en el norte de la capital, en el colegio Los Chiris, Juan ha estudiado español y quichua por igual. Ya desde aquí, al decirme español y quichua, yo ya sé a lo que está referenciada esta pregunta. Está en referencia a la diglosia. ¿Qué era la diglosia, chicos, que sí vimos? ¿Qué era eso? Ya cuando... Cuando en algún lugar existen dos lenguas, pero la una goza de más prestigio que la otra. Exacto. La diglosia es la existencia de varias lenguas en un mismo lugar. Pero muy bien, la lengua, una de las lenguas, la oficial, tiene mayor prestigio, mientras que el resto de las lenguas queda en desventaja. ¿No es cierto? Y por eso les decía, como aquí en Ecuador, muchas lenguas, en la Amazonía, aquí mismo en la sierra, etcétera, dialectos, etcétera. Pero usted ve que la educación, los libros, los trámites, todos se deben hacer ¿en qué? En el idioma oficial, que en nuestro caso es el castellano, ¿no es cierto? Vamos entonces a ver de qué se trata, pero ya aquí al ver lenguas yo ya sé a lo que se enfoca la pregunta, ya viene a mi cabeza esa idea. Ahora sí, entonces voy a volver a leer. Dice, en el norte de la capital, en el colegio Los Chiris, Juan ha estudiado español y quichua por igual. En el colegio, las dos lenguas gozan del mismo prestigio. Miren, ahí en Los Chiris dice que las dos gozan el mismo prestigio. Pero aquí pasa algo. Juan desea
continuar sus estudios de bachillerato en el centro de Quito. Mire, él va a cambiarse de colegio, va a estudiar en el centro de Quito. El joven sabe que solamente utilizará el español para comunicarse en este estrato. De acuerdo al último acontecimiento, se deduce que, dice, ¿cuál sería la solución? ¿Quién me lo dice? Sí, recuerda, esta historia trata de Juan. Dice que él estudia en el colegio Los Chiris, dice. Sí, en este caso es en una comunidad. Dice que manejan los dos idiomas, el lenguaje, el español y el quichua. Dice que los dos se manejan bien en ese colegio, Los Chiris. Pero dice que él quiere irse a la ciudad, a Quito, al centro de Quito, a estudiar en un nuevo colegio. Obviamente ahí mismo dice, solo va a utilizar el español, dice. Claro, ¿no es cierto? Porque es la lengua oficial la que goza de prestigio. ¿Cuál sería la solución, chicos? La primera dice, Luis se desempeñará efectivamente debido a que conoce las dos lenguas, el español y el quichua, pero dependerá más del español. 2. Luis ingresará a un colegio de educación bilingüe para continuar con la forma de aprendizaje que tenía en el colegio Los Chiris. 3. El nuevo estrato social en el que se desenvolverá Luis es consciente de la formación que recibió este último año en el anterior colegio, o la D. El aprendizaje de la lengua ancestral no le servirá a Luis, quien dependerá únicamente del español para continuar en su nuevo medio. Y aquí me han dado la solución. Me dicen que puede ser la A, dice algunos. Ya veamos. Bueno, entonces, sabemos que la 2 y la 3 no es, ¿no es cierto? Porque nunca dijo que es educación bilingüe la que él va a recibir. Ni tampoco que en el colegio están conscientes del anterior colegio. Eso es falso. Si usted se cambia de colegio, tiene que adaptarse al colegio, ¿no? Mire, la A dice, Luis se desempeñará efectivamente debido a que conoce dos lenguas, pero dependerá más del español. Al decirme eso, usted me está diciendo que va a seguir utilizando las dos, pero un poquito más el español. Y aquí claramente nos dijo ya que el joven sabe que solamente va a utilizar el español. Claro, por eso está generando la diglosia. Porque si usted dice va a depender más del español, se da a entender que va a seguir utilizando los dos, pero un poquito más al español, y eso es falso, porque ya en el centro de Quito solo va a utilizar ¿qué cosa? El español. Ahí mismo lo dice. Por ende, la solución, chicos, sería la opción D. Mire lo que dice. El aprendizaje de la lengua ancestral no le servirá a Luis, quien dependerá únicamente, solamente del español para interactuar en este nuevo medio. Sí, eso decía aquí, mire. Solamente va a utilizar el español. Sí, entonces la solución, reitero, es la 4. Ahí nos dice. Sí, al decir dependerá únicamente del español, se está tratando de una diglosia, ¿no? En donde la oficial tiene el prestigio, mientras que el resto de lenguas, en este caso el quichua, en desventaja. Ya no lo utilizará. ¿Listo, chicos? ¿Alguna pregunta o ninguna? ¿Sí? La solución era la D. ¿Alguna pregunta? ¿O ninguna? No, profe. Vamos a continuar, por favor, con la siguiente pregunta. La pregunta 13 dice lo siguiente. Identifique el significado de abadía a partir del siguiente texto. Sí, entonces, por favor, vamos a identificar el significado. Esta pregunta es en referencia a las palabras polisémicas. Sí, en palabras polisémicas nos suelen pedir identificar el significado de la palabra de acuerdo al texto. Obviamente vamos, por favor, entonces a leer el texto, a utilizar nuestra comprensión textual en el sentido de que usted entienda, por favor, lo que lee para poder dar una significación a esta palabra, abadía. Vamos a leer. Nos dice, mire, ningún otro lugar revelaba la solemnidad meticulosa de la biblioteca. Mire, se va a hablar de una biblioteca. Entonces usted ya a su memoria tiene que venir la biblioteca. Que fue el santuario del doctor Urbino antes que se lo llevara a la vejez. Allí, alrededor del escritorio de nogal de su padre,
y de las poltronas de cuero capitoneado, hizo cubrir los muros y hasta las ventanas con anaqueles vidriados y colocó en un orden casi demente 3000 libros idénticos, empastados en piel de becerro y con sus iniciales doradas en el tomo. Al contrario de las otras estancias, que estaba a merced de los estropicios y los malos alientos del puerto, la biblioteca tuvo siempre el sigilo, el silencio y el olor a una abadía. ¿Qué será, chicos, de acuerdo al texto, la abadía? ¿Será el circo, el monasterio, el potrero o el jardín? ¿Cuál piensa? El monasterio. Exacto, el monasterio, ¿no es cierto? Porque el monasterio puede usted relacionar en este caso con aquellas paredes, nos dice, no, el olor a nogal, algunas veces que es de madera. Sí, aquel sigilo, ese olor que existe. No, circo, no, el circo es abierto, mucha gente, risas. Por ejemplo, no dice que hay hierbas. Jardín dice que hay flores, ¿no? Ya, Un monasterio. Listo, chicos, continuamos. ya, ya. ¿Sí? Listo, chicos, vamos entonces a continuar. Ya, vamos con la pregunta 14. Veamos lo que nos dice esta pregunta. Dice, mire, y están dos partes, ¿no? Vamos a ver la lectura. Dice, seleccione el enunciado que expresa el mejor contenido implícito del siguiente texto. ¿Qué era, chicos, la idea implícita? ¿Qué era esto? La que no está escrita en el texto. Exacto. Es aquella que nunca está escrita en el texto. Eso es implícito. Entonces, chicos, de aquí ustedes simplemente tienen que buscar aquella que no está en el texto, ¿sí? Y obviamente va a hablar de forma general. Si el autor no lo dice, pero por medio de sus características lo va a entender. Y vamos a leerle, me va a ayudar una personita con la lectura. Y en esta ocasión, por favor, va a ser el joven Kevin Tubón. Tenga la bondad, señor Tubón. Buenas tardes. Ayúdenme, tenga la bondad con la lectura. La poeta estadounidense Louise Gluck participó este lunes en forma virtual del acto de entrega del Premio Nobel de Literatura a través de un discurso de aceptación que fue publicado en la página web de la institución que otorga los célebres galardones y en el que se sintetizó su concepción de la lírica, enmarcada en esas dos fuerzas contrapuestas que son la voz íntima y personal del escritor y su posterior excepción por parte de los lectores. Fue una sorpresa para mí en la mañana del 8 de octubre sentir el tipo de pánico que he estado describiendo. La luz era demasiado brillante, la escala era demasiado grande, sostuvo la escritora en el texto a propósito del día en que recibió la noticia de que había sido distinguida con el Nobel de Literatura y aseguró también que el premio fue una decisión de honrar la voz íntima y privada que la expresión pública puede a veces aumentar o extender, pero nunca reemplazar. Muy bien, gracias, joven Kevin. En este caso vamos por entonces la idea implícita, sí. Recuerden, es la idea que nunca está escrita en el texto, sí. Entonces no voy a borrar esa, bueno, ni me toca borrar para poder visualizar las opciones. La primera opción dice, mire, dice, con un emotivo discurso, la poeta estadounidense Louise Gluck participó este lunes en forma virtual del acto de entrega del Nobel de Literatura. Esto, chicos, no sería la solución, porque esa sí estaba escrita. Está escrita, miren, ahí, en la primera línea. Ahí está igualito, miren. Entonces, por eso no es la A, porque la implícita es la que no está escrita. La 2 dice... El Premio Nobel de Literatura otorgado a Louise Gluck se entregó durante la pandemia. ¿En algún momento se dijo eso, tal vez?
¿Sí? Me falta una opción, no, sí está bien. Ya. Me salté, ¿no es cierto? Ya dije que la primera no es, ¿no es cierto? Voy con la segunda en orden, ¿ya? La 2 dice, Lois Gluck estaba preparada para un premio como el Nobel porque su concepción de voz íntima es original al entorno literario. Esta opción tampoco sería la solución porque de la misma manera está escrita. Ya vamos a verla dónde está para que puedan sustentar. Está aquí, mire. Aquí está, que es la concepción de la voz íntima y personal con la recepción. Sí, entonces no es la solución. Sí, concepción de voz es original al entorno literario. Sí, esa oración, por favor, está escrita en el texto, por eso no es la solución. ¿Ya? La 3, bueno, decía el Premio Nobel de Literatura otorgado a los Gluck se entregó durante la pandemia, nunca se dijo eso. ¿Sí? Nunca dijo eso el autor, pero tal vez lo da a entender, ¿no es cierto? Porque si ya dice de forma virtual y es por la pandemia. Los Gluck obtuvo el premio por las características de su voz lírica, que plantea lo privado en relación a lo público. Y eso también estaba aquí, chicos. Aquí está, mire. Privada la expresión pública. Ahí está, mire. Por eso no es la solución tampoco la 4. La solución, chicos, en este caso, la única que no está escrita sería la opción 3. Sí. Nunca el autor dijo que se entregó durante la pandemia, pero obviamente lo da a entender al decir en este caso que fue de manera virtual y al decir en este caso obviamente que le llegó un mensaje que va a recibir en este caso por medio de una pantalla, etcétera, da a entender que lo recibió en pandemia. Obviamente ahí esa idea enrolaría, ¿no es cierto? Todo lo que ella dice, todo lo que sintió, etcétera. Sí, esa sería la solución, chicos. Es la idea implícita. No está escrita, pero el autor lo da a entender. ¿Alguna pregunta, muchachos, o ninguna? ¿Ninguna? ¿Ninguna pregunta? Listo, vamos a continuar entonces. Y esta es la última pregunta, muchachos, ¿sí? Y me acuerdo que esta prueba ya les tomaron en el simulacro y había también confusión con esta pregunta, porque me decían que no tiene nada que ver con el esquema. Bueno, esta pregunta decía, con base en el texto, organiza la información del esquema. Aquí tenemos el esquema, ¿sí? Tenemos que organizar. Y en este caso, como les decía, es fácil los mapas conceptuales, porque en base a la lectura usted simplemente debe completarlo. Pero en esta pregunta usted tenía que razonar un poquito más. Sí, facilísima estaba igual la pregunta, pero vamos a ver de lo que nos dice. Sí, vamos por favor a ver, me va a ayudar una persona con la lectura. Y por favor, va a ser la señorita Alejandra Aguilar. Tenga la bondad, señorita Aguilar, ayúdeme con la lectura, por favor. Cuando la gente escribe siempre tiene un propósito: entretener, provocar pensamiento y reflexiones, contar eventos o experiencias, informar, influir en la opinión de los otros, pedir información, hablar de sus experiencias personales, establecer un punto de vista y así sucesivamente. Los aspectos nombrados en líneas anteriores se pueden hacer a través de los diferentes tipos de texto: narrativos, descriptivos, expositivos y argumentativos. Por un lado, con la descripción representamos lingüísticamente el mundo real a lo imaginario. Percibimos así ese mundo a través de los sentidos. Asimismo, la narración es una de las formas de expresión más utilizadas por las personas. Narramos para informar, argumentar, persuadir, divertir, crear, intriga, entretener, entre otras. La exposición consiste en hacer saber, hacer comprender y aclarar, lo cual presupone un acontecimiento que al principio no se pone en cuestionamiento, sino que se toma como punto de vista de partida. Su propósito no es convencer ni influir en el comportamiento del interlocutor, sino en todo caso cambiar su comportamiento epistémico.
conocimiento, logrando que una información que ofrece dificulta se convierta en algo dirigible. El texto argumentativo es una práctica que responde a una función comunicativa. Orienta al receptor para lograr su adhesión. Es el caso, por ejemplo, de discursos de las personas que se dedican a la enseñanza, la política, la publicidad, la predicación. Muy bien, señorita Alejandra. En este caso, chicos, este texto, como ustedes pueden visualizar, está en referencia a los tipos de texto, sí. Y decían como que no tiene relación, decían. En este caso, usted ve que todo está, todos los tipos de texto tal vez lo están directamente relacionando en el texto, sí, lo están relacionando directamente, está hasta algo abreviado, abrevian cosas, pero está hablando, como les digo, de los tipos de texto. Y eso sí vimos, chicos, los tipos de texto. A ver, vamos a recordar. Sí, aquí dice, aquí, bueno, voy a resumir todo lo que dice aquí por medio de un mapa conceptual, a pesar de que ya lo hicimos, ya vimos, chicos, los tipos de texto. Vamos entonces, por favor, a recordarlo, sí, rápidamente. Esto vimos, chicos, todo hemos visto. A excepción de algunas partes, ¿no? Los tipos de texto. Yo les había dicho que existen dos tipos de texto, ¿ya? Por un lado están los textos literarios y por otro lado los textos no literarios. Eso les había dicho yo, chicos. ¿Cuáles eran, chicos, los textos literarios? ¿Quién me lo dice? ¿Cuáles eran los textos literarios? ¿Cuál era la finalidad? A ver, ¿quién me lo dice? ¿Ya? Son aquellos que embellecen el lenguaje. Verán estos chicos que si vimos irán a repasar. Son aquellos que embellecen el lenguaje, sí, y utilizan la imaginación, como en el caso de las novelas, los poemas. Aquí están, esos serían los textos literarios. Esta pregunta específicamente está en relación a los textos no literarios, cuya finalidad era informar en base a una información 100% real. Eso es un texto no literario, ¿sí? El que informa, el que habla acerca de hechos reales, ¿sí? Eso es un texto no literario. Y aquí habíamos visto varios tipos de textos no literarios, en donde les dije que el texto más importante y el que siempre aparece en las pruebas, y ustedes ya lo pueden ahorita verificar, es el texto argumentativo. El texto argumentativo tiene como finalidad convencer. Eso les había dicho, es aquel que tiene como finalidad convencer, en donde usted puede opinar, analizar un tema, ¿sí? Obviamente ese tema, esa postura debe ser defendida por diferentes razones o también llamados argumentos. Sí, ese es un texto argumentativo, chicos, ¿sí? Es el que tiene como finalidad convencer. Usted puede opinar, analizar un diferente tema. Obviamente debe mostrar su postura, la idea que va a defender, y las razones o argumentos son las que van a ayudar a la defensa del mismo, ¿sí? Como por ejemplo, yo podría en este momento opinar acerca de las elecciones y decirles qué pienso acerca de eso. Eso sería un texto argumentativo porque voy a opinar, ¿sí? Obviamente, si yo les digo, por ejemplo, que tal vez ninguno de los candidatos me convence, obviamente los argumentos deberían sustentar lo que les voy a decir. Ya, ese es un texto argumentativo, chicos. Habíamos visto también otro tipo de texto, que es el texto narrativo. Sí. ¿Qué era un texto narrativo, chicos? Esto ya vimos. ¿Qué era un texto narrativo? Cuenta una historia. Exacto, es el que cuenta, es el que relata algún suceso, pero recuerde que ese suceso debe ser real, como las noticias, ¿no es cierto? Va a contar algo que pasó y obviamente es real, ¿sí? Otro tipo de texto, por favor, que vimos,
es el texto expositivo, ¿ya? Mire, hemos visto todo. Con ustedes hemos visto todo, chicos, pero hay algunos que no hacen pruebas, etc. El texto expositivo, chicos, es aquel cuya finalidad es exponer una idea o dar a conocer nuevas ideas, sí, nuevas ideas. Es aquel en donde usted, es aquel que tiene como finalidad también enseñar. Sí, por ejemplo, a leer una investigación, este es un texto expositivo porque usted va a aprender nuevas cosas, le va a enseñar. Un libro de física es un texto expositivo porque usted va a aprender, sí, expone nuevas ideas que son reales. Sí, ese es un texto expositivo. Otro ejemplo sería cualquier libro, por ejemplo, el mismo libro de lenguaje, es un texto expositivo porque son ideas para que usted aprenda, enseña, sí, usted va a adquirir nuevos conceptos. Y por último, chicos, tenemos el texto descriptivo, sí. El texto descriptivo, como la palabra lo dice, descripción, es aquel texto, chicos, en donde simplemente usted tiene que citar las características del tema, del asunto o el lugar que pretendan, en ese caso, una descripción como tal. Por ejemplo, si yo le digo, a ver, describa cómo fue tal vez la fiesta de las flores y las frutas, entonces usted va a describir, dar ciertas características. O describa cómo es la playa de Manta, por ejemplo, sí, entonces obviamente usted va a decir las características. Listo, muchachos. Ahora sí, entonces con esto vamos a completar. Sí, todo esto, chicos, le está diciendo en ese párrafo que tenemos. Sí, esto ya vimos, chicos. Por favor, vaya a repasar, porque sí hemos visto las cosas, como usted puede visualizar. Vamos, chicos, por favor, entonces, a resolver la pregunta. Sí, vamos a resolver. Y nos dice aquí, chicos, a ver, vamos primero a relacionar estas opciones con los tipos de texto. Hay el razonamiento, chicos, sí, porque usted ve que aquí dice descriptivos, aquí qué tipo de texto es y acá debería estar nombres, ¿no es cierto? Expositivo o aquí narrativo, pero usted ve que aquí solamente están características. A ver, chicos, si aquí dice prevalecen las características, ¿de qué tipo de texto estamos hablando? Descriptivo. Exacto, el texto descriptivo. Si dice aquí, relata acontecimientos, ¿de qué tipo de texto está hablando? Narrativo. Texto narrativo. Si dice, presenta razones a favor y en contra, dice. ¿Qué es Argumentativo. el texto argumentativo? Listo, chicos. Y por último, dice, hace una presentación objetiva y natural, será el que me sobra, ¿no es cierto? El texto expositivo. Obviamente en un texto expositivo va a ser una presentación objetiva. Como les decía, ¿no? Si me habla de una investigación, de un estudio que se hizo, obviamente eso es un texto expositivo. Va a hablar de forma objetiva, real, que se puede palpar, se puede comprobar. Vamos entonces, por favor, con referencia a esto, a completar este mapa conceptual. Y aquí me dice descriptivo. ¿Con cuál será el descriptivo, chicos? ¿Cuál era el descriptivo? El primero, ¿no es cierto? Este era el descriptivo. Este pusimos descriptivo, ¿no es cierto? Prevalecen las características. Por eso aquí le vamos a poner el número 1. Sí, el descriptivo son las características. Eso ya lo dijimos. Aquí dicen, argumentativo. Este está más fácil. Argumentativo. ¿Cuál era el argumentativo? ¿Con qué letra es el argumentativo? ¿Con qué número, perdón? Con El 3. 3. Entonces aquí yo debo poner el 3. ¿Sí? Aquí dice, mire, tiene la función de hacer saber, comprender y aclarar. ¿Qué tipo de texto será ese, chicos? El que tiene como función saber, dice aprender. ¿Cuál era ese texto? El texto expositivo. Pero usted ve, chicos, que ninguna de las opciones dice texto expositivo, ¿no es cierto? Pero ahí hay uno referenciado. Por eso les decía, es similar, solamente que aquí tenía que relacionarlo un poquito más.
Sí, aquí sería muy bien el texto expositivo, pero usted ve que entre las opciones no hay ese que diga texto expositivo, pero hay uno que hacía referencia. ¿Cuál era? El número 4, ¿no es cierto? Ese dijimos que es un texto expositivo. Por eso aquí debería ir el número 4. Sí, nada más. De acuerdo a eso, chicos, usted ya puede encontrar la solución. Será aquel que diga 1C, 4B y 3D. 1C, 4D, 4B y 3D, ¿no es cierto? Entonces yo determino que la solución ha sido la opción 3. Sí. ¿Alguna pregunta, muchachos, o ninguna, por favor? Sí, está lo mismo de completar, solamente que teníamos que relacionar un poquito más. Sí, chicos, ¿alguna pregunta, muchachos, o ninguna? No, profe. Listo, chicos. Entonces, por favor, ustedes deben subir a la plataforma las dos formas que están enviadas. Dos formas están enviadas. A las 3:50, chicos, ustedes tienen que dar una lección que ya está en la plataforma, ¿sí? Y subir, por favor, las dos formas. Es decir, la forma, creo que les puse 4, que es la forma que dice final, es la final, algo así. Y la forma 5, chicos, que es esta que resolvimos el día de hoy. Tiene que terminarlo de hacer porque ahí está ejercicios de concordancia. Esto vimos la anterior semana y yo ya les expliqué esto. Y esto tenían que haber hecho. Sí, por favor, deben subir sus tareas. ¿Alguna pregunta, chicos, por favor? Para la próxima clase va a haber otra forma, igual de preguntas pilotos, sí, pero necesito que tengan la bondad de ingresar a las pruebas, que lo hagan, chicos. Sí, ya está, chicos, para presentar la forma 4 y la forma 5, sí, en la plataforma. Háganlo, chicos. Hay algunos chicos que no hacen nada, que tienen todo cero en realidad. Entonces, ahí como, chicos, seguir avanzando con ustedes. ¿Ah? Por favor, muchachos, tengan eso en consideración y por favor realicen la prueba sumativa que ya está en la plataforma. Nada más, muchachos. Les agradezco mucho. Hasta luego.